en este momento que nos tomamos para, pensar en la información destacada, tal vez desarrollar las noticias que creemos importantes. Y en este caso, la verdad que creo que ambas hemos llegado a tomar dos noticias del ámbito local. Gise, contanos qué información seleccionaste para hoy. Bueno, una información que también tiene que ver con la salud. Sí, es verdad. Desde otro lugar, obviamente. Pero que me parece que también, ¿no? Fue un poco la noticia del fin de semana, porque nuevamente el Instituto Médico vuelve a estar en el ojo de la tormenta y la situación crítica también de, en principio, de la institución, ¿no? Que es una de las principales en atención médica privada en nuestra ciudad, y también, esta relación con Semeda. ¿Se acuerdan que un tiempo atrás, unos meses atrás, vivimos esta situación de despido de algunas personas, y ahí, comenzamos a quizás entender y a comprender e informarnos lo complejo de la situación que están atravesando las instituciones médicas privadas, ¿no? En este caso, como decíamos, el Instituto Médico y también Semeda, que la novedad, si se quiere, durante este fin de semana es que van a comenzar a funcionar de manera complementaria. Ok. Una cosa rara, ¿no? Porque uno dice, el Instituto Semeda, que está en una punta de la ciudad, allí trabajadores y Pringles, y el Instituto Médico, que está en el centro de Olavarría, General Paz, entre Alsina y Lavalle. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo va a ser esta cuestión de fusión o de esta complementación de el trabajo en una sola unidad empresarial? Y, digamos, la excusa o la justificación tiene que ver justamente con enfrentar la crisis del sector. Era evidente, ¿no? Por más que trataban un poco de manejar esa cuestión, pero era evidente que dentro de estas dos instituciones se estaba viviendo una gran crisis económica, obviamente, y que de a poco se iba viendo, ¿no? Con los despidos de los trabajadores, de los trabajadores, con algunos cierres de diversos servicios. ¿Se acuerdan que estuvo peligrando también el servicio de neonatología? Exacto. Que después hicieron un acuerdo con el municipio para trabajar en conjunto, y demás? ¿Cómo será la atención conjunta, ¿no? Esto que nos preguntamos todos, ¿qué va a pasar ahora? Sobre todo en temas de salud, se torna bastante complejo, porque la mayoría de las personas tenemos como a nuestros médicos y médicas de cabecera, a nuestros lugares de confianza donde vamos a atendernos. Yo, por ejemplo, suelo ir a la guardia del Instituto Médico. Claro. No sé ustedes o no sé la gente en general, pero quizás sabemos que el hospital muchas veces está colapsado o hay que esperar mucho tiempo. Sabemos que en determinadas instituciones médicas privadas atienden médicos que son nuestros médicos de cabecera. Tal cual. ¿Sí? Entonces, en vez de sacar una consulta con tu médico de cabecera en el consultorio particular, vas a la guardia y te atendés y te encontrás con tu médico de cabecera o con médicos que ya te han atendido en otras circunstancias, y te genera, obviamente, esa confianza, ¿no? Por eso digo que se torna un poco más complejo cuando hablamos de salud. En este caso, ¿cómo se va a desarrollar? Entonces les decía la atención. Los casos de menor complejidad se van a atender en la sede del centro, es decir, en el Instituto Médico. Los casos de mayor complejidad se van a derivar y se van a atender en el sanatorio de Semeda, como les decía, ubicado ahí en Pringles y Trabajadores. El objetivo es optimizar estos recursos, sostener al personal médico y mantener activas las prestaciones ante la caída de la actividad y los cambios habilitatorios del ministerio. Acá hay dos cuestiones que también las hemos estado abordando y que tienen que ver con las crisis de las obras sociales. Totalmente. Que están la mayoría de las obras sociales sumamente endeudadas con las prestaciones médicas, lo que hace obviamente que estos institutos de atención médica privada no puedan sostener el mismo servicio, porque también comienzan a endeudarse, ¿no? Esta bola que comienza a crecer y es medio como algo sin fin. Las obras sociales no pagan, los institutos comienzan a perder ese pago, también se empiezan a endeudar,
y obviamente recae sobre la atención que pueden brindar y por supuesto con los trabajadores y trabajadoras. Tal cual, sí, o terminan quitando directamente las prestaciones y terminamos, digamos, las personas que contamos con una obra social supuestamente para poder contar con un servicio de salud adecuado, bueno, muchas veces pasa que hay profesionales que directamente eligen no atender más por ciertas obras sociales. El otro día hablábamos, por ejemplo, de IOMA, pero pasa lo mismo con distintas obras sociales. Con todas. ¿no? Con Yo todas. creo que con la mayoría de las obras sociales está atravesando una crisis muy fuerte. Bueno, en este caso lo que hay que mencionar es que esto no es una situación novedosa, o sea, ya sabíamos, ya se había hablado de esta fusión del Instituto Médico, había varios rumores circulando, pero ahora se formalizó, ¿no? Esta cuestión de la unificación de los dos institutos. Lo que ocurrió previo a eso también, que es importante destacar, es que justamente el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires bajó la categoría regulatoria al Instituto Médico de Olavarría, y así perdió justamente esta jerarquía porque la normativa provincial ya no le permitió realizar prácticas de alta complejidad, cirugías mayores ni partos justamente en el Instituto Médico por no contar, ¿no?, con la aparatología necesaria o con algunas cuestiones que hacían justamente a la prestación de ese servicio. Por lo que ya de un tiempo a esta parte, ¿no?, a un par de meses atrás, ya el Instituto Médico no podía realizar este tipo de prácticas de alta complejidad ni partos, ¿sí? Esto también es sumamente importante porque, bueno, hay muchas mujeres que eligen o eligieron en su momento parir en el Instituto Médico. Claro, mirá. Bueno, para evitar justamente el cierre definitivo del Instituto Médico es que se dispone, ¿no?, esta fusión operativa donde el Sanatorio Semeda absorbe y concentra toda la infraestructura de alta complejidad, la internación quirúrgica, maternidad y terapia, y el Instituto Médico queda condicionado a funcionar exclusivamente como un centro, pero de baja complejidad. Los consultorios externos, que yo creo que eso también fue una gran estrategia, ¿no?, desde el Instituto Médico, tener estos consultorios externos para solventar, como decíamos, estos gastos muy difíciles y, bueno, por supuesto, atención ambulatoria. Al respecto, Carlos Mansur, que es el secretario general de ATSA, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Sanidad Argentina, estuvo en diálogo con diversos medios, sobre todo, ¿se acuerdan con esta situación que les comentaba de los despidos que hubo recientemente en Semeda? Y estuvo hablando justamente de esta situación y esto mencionaba. El Instituto Médico, si bien tiene 56 camas, hace más de 3 años que la planta baja no se usaba para internación. O sea que ahí tenemos que descartar unas 15, 20 camas. Como segunda medida, esta transición de unificación de Instituto y Semeda ya se viene hablando desde hace más de un año. El mismo grupo que hoy es directivo de Semeda adquirió y es accionista mayoritario de Instituto Médico, y por una cuestión de habilitación, porque el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires le bajó la categoría y no se le permite más hacer cirugías mayores, parto y cesáreas, al no contar con una hemodinamia o una neonatología, entonces lamentablemente tiene que reducir las prestaciones que ofrece. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no?, a Carlos Mansur, que es el secretario general de ATSA, que explicaba justamente esto que les venía mencionando. No es algo reciente, sino es algo de lo que se venía hablando justamente, y sobre todo por la situación crítica del Instituto Médico, ¿no? Que corría el riesgo de justamente de cierre, porque ya tenía, ¿no?, esta pérdida de categoría que había sido dispuesta por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y que no le permitía realizar estas prácticas de alta complejidad como cirugías mayores ni partos también, ¿no? Bueno, esto es lo que explicaba Carlos Mansur, y que por eso, bueno, justamente se produce esta fusión que, como mencionan en varios medios de comunicación en la ciudad de Olavarría,
Secretaría estuvieron en diálogo con el doctor José Larrechea, que es el presidente del directorio de Semeda, y también el director médico del instituto, el doctor Marcelo Cerdán, que, bueno, ofrecieron una especie de diagnóstico y contaron, ¿no? Bueno, qué es lo que sucede entonces con estos centros de salud luego de estas versiones cruzadas, porque, bueno, obviamente, como decía recién Carlos Mansur, eran estos rumores que estaban dando vueltas ya hace más de un año. Bueno, salieron a aclarar definitivamente la situación y a formalizarla. Sí. También, ¿no? A formalizar que ahora el Instituto Médico y Semeda van a estar trabajando fusionados. ¿Qué dice el doctor Larrechea de Semeda? Llegamos a esta situación porque no hemos recuperado el nivel de actividad que teníamos previo a la pandemia. O sea, fíjense, ya viene complejo desde la pandemia. Y en Semeda, como en el instituto, ¿no? Antes del 2020 atendíamos a 350 personas internadas por mes. Hoy estamos en 260, 270 y en algunos casos llegan a 300, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Larrechea, llegamos a un cuello de botella que nos trajo a esta situación y a este desenlace. Frente a este panorama, el grupo que maneja los destinos de ambas clínicas toma la decisión de que el instituto mude a Semeda su actividad de mayor complejidad y que pase a funcionar como un sanatorio de día. Y también destaquemos esto, pongámoslo entre paréntesis y no se lo olviden porque ahora vamos a explicar qué pasa con eso. Va a pasar a ser un sanatorio de día, ¿no? Dicen los directivos de Semeda. Esto, dice Larrechea, significa que el instituto va a estar abierto durante 12 horas y allí se podrán resolver procedimientos de menor complejidad. Quedará abierto un consultorio de guardia espontánea donde estará el médico atendiendo, por ejemplo, lo que nos pasa cuando vamos a la guardia, ¿no? Un dolor de garganta, un dolor de oído. Claro. Todo lo tuve yo. Sí, fiebre, todo. Tal cual, exacto. Lo que dice, bueno, habitualmente le pasa al 95% de la gente. Solo no se podrá resolver la emergencia. Sí, se van a poder realizar cirugías de menor complejidad, ambulatorias, que el paciente se pueda ir en el día, por ejemplo, una endoscopía, una colonoscopía, una histerostocopía, los degradados patológicos, traumatologías de baja complejidad, ¿sí? O sea, todo lo que sea baja complejidad en general se va a poder hacer en el Instituto Médico, que va a comenzar a trabajar, aparentemente, solo 12 horas. 12 horas, centro de día de 12 horas. Sí. Y lo de mayor complejidad, como les decía, ¿no? Será resuelto en el sanatorio Semeda. Entiendo que va a haber siempre esta conexión, o sea que podemos acercarnos al Instituto Médico, pero si necesitamos una intervención de alta complejidad, seremos trasladados automáticamente hacia Semeda, ¿sí? No vamos a poder atendernos allí en el Instituto Médico. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar a Carlos Mansur, justamente, que explica qué pasa si el Instituto Médico se transforma finalmente en este sanatorio de día como lo proponen y las personas que allí trabajan tienen que hacerlo durante 12 horas. Lo escuchamos. A ver. Es una posibilidad concreta el hospital de día. En nuestro convenio colectivo no existe la jornada laboral de 12 horas, excepto en el convenio de emergencia médica. O sea, los servicios de emergencia médica pueden tener el régimen de 8, 12 o 24. Pero en lo que es el 122, convenio 122, que es el que abarca clínicas y sanatorios con internación, la jornada laboral es de 8 horas. 8 horas. Y si bien la nueva ley de contrato de trabajo habilita a las 12 horas, nuestro convenio colectivo está vigente. Por lo tanto, es imposible hablar de que los trabajadores puedan llegar a pasar a trabajar 12 horas. Aparte, la ley de contrato de trabajo, la 2744, dice claramente que un trabajador no puede trabajar horas extras más del 50% de la jornada normal. Bueno, lo explicó muy claro, ¿no? Muy claro. Esto que también nos preguntamos respecto, ¿no? de la nueva ley laboral. Claro. Porque, bueno, habilita a que las personas trabajemos 12 horas, pero ¿en qué marco, no? Porque obviamente a nivel salud no podemos trabajar más de 8 horas y, bueno, en cuestiones, digamos, de contrato laboral, esto que explicaba Carlos, ¿no? En la mayoría de los contratos vigentes
docentes no pueden trabajar más de 8 horas en la formalidad. Si después haces más horas, entrarían en la categoría de horas extras. Claro. ¿Sí? Horas extras que en todo caso definiría la persona si lo puede o no lo puede concretar. Tal cual. Y esto, digo, lo deja claro porque si la intención es justamente que el instituto pase a ser un sanatorio de día y se trabaje 12 horas, bueno, habría que entonces sentarse a dialogar y en todo caso a confirmar un nuevo contrato laboral. Exactamente, sí. ¿Sí? O otro tipo de acuerdos en cuanto a lo laboral, porque, digamos, como lo decía Carlos, el contrato vigente habla solamente de 8 horas y no de 12. Así que esta es la situación actual, tanto del Instituto Médico, como decíamos, como de Semeda, que va a comenzar a atender, como decíamos, circunstancias de mayor complejidad, y el las de ¿sí? menor gravedad o urgencia. ¿Cómo va a impactar esto en la ciudad? Bueno, obviamente entendemos que va a ser muy engorroso, engorroso, porque prácticamente perdemos un lugar en donde podemos atendernos en caso de urgencias o, como decíamos, en situaciones de alta gravedad. Está el riesgo inminente de una saturación también en el sanatorio Semeda. Exactamente. Por esto que decíamos, porque tampoco está atravesando una situación ideal de personal, de disponibilidad para internación, y de un montón de circunstancias que hacen justamente a lo necesario para la atención de calidad de las personas. Exacto. ¿No? Y bueno, obviamente, otra vez, una sobrecarga en el hospital municipal, porque si perdemos algo en lo privado, vamos a tener que recurrir sí o sí a la atención de salud municipal, ¿sí? Así que bueno, la verdad es que es compleja la situación. Aún no se han anunciado ni bajas en el personal, ni despidos de trabajadores y trabajadoras. Sí. Pero es muy probable, es muy probable, porque bueno, insistimos con esto, si bien algunos trabajadores y trabajadoras han pasado a Semeda por digamos, su capacidad para la atención, imagino, de estas emergencias o situaciones de alta complejidad, pero bueno, no sabemos, ¿no? En este caso sí va a haber un montón de personas, de trabajadores y trabajadoras, que van a ser despedidos, obviamente, en esta fusión de ambas instituciones. Justo te quería preguntar eso, Gise, si había algún tipo de información respecto de tal vez la cantidad de personas que están bajo, entre comillas, no amenaza de ser despedidas, o si hay algún dato de quienes ya han sido despedidos. Imagino que todavía esos datos no son públicos, pero porque además, como bien decías, recién ahora tenemos la confirmación de que esta información es verídica. Digo, formalizaron el anuncio, pero ya hace bastante tiempo que se venía especulando, por eso es que toda la situación estaba bastante entre comillas tapada, ¿no? Sí, claro, tal totalmente. Cual. Sí. Bueno, por lo que yo escuché en esta entrevista que le hacían a Carlos Mansur en Cadena 103, bueno, él hablaba, ¿no?, de que ya ha habido a lo largo de este año varios despidos en el Instituto Médico. Bueno, hace unos días atrás hablábamos de los despidos que hubo en Semeda y bueno, él ya anunció que seguramente esto va a continuar, ¿no?, en alza, y se van a seguir dando este tipo de despidos según lo vaya solicitando, obviamente, la nueva gestión, ¿no?, de estas dos instituciones, que quedará en manos entonces de Semeda. Exacto. ¿Sí? Estaremos obviamente atentas a esta situación y les estaremos contando cualquier novedad. Lo cierto es que ya se venía viendo, yo que les digo, soy paciente. Claro, desde hace bastante, sí, regularmente durante este último tiempo, estuve yendo al Instituto Médico y se notó terriblemente la atención, ¿no? La falta de personal en la atención, sobre todo de las guardias, se notó muchísimo. Se notaba que algo raro estaba pasando y bueno, evidentemente ahora ya lo han confirmado. Bien, bueno, gracias, Gise, por esa información más que importante, y obviamente que seguiremos. Esta noticia continúa en desarrollo, ¿no? Traeremos las actualizaciones que hayan los días que sigan.